Hablarles con el espíritu y el poder de Elías. Y queremos invitarles al libro de Malaquías, ese profeta, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías, versículo 4, capítulo 4, verso 5. Y dice la palabra: Dios envía antes de que venga el día de Jehová, grande y ¿qué más? Y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia quienes, hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Ahora, cuando usted analiza este texto bíblico, usted va a notar que la Biblia se está refiriendo a Elías en los tiempos, ¿qué cosa? Finales. Pero no deja de ser una realidad que también Elías existió físicamente. Ahora, la Biblia no está diciendo que Elías va a reencarnar o resucitar en los tiempos finales, porque no sé si ustedes recuerdan la ocasión cuando a Juan el Bautista le dijeron: ¿eres tú acaso Elías? En el Nuevo Testamento, y Juan el Bautista dice: no, pero se está refiriendo más bien, en ese tiempo se creía, la costumbre creía que los profetas reencarnaban. Nosotros los adventistas no creemos esto. Era una costumbre popular de la época. Pero sí, las características de las personas continúan. Por ejemplo, ¿cuántos tienen tatuajes? Todavía las personas hablan de ellos, ¿sí o no? Oye, fulana tiene el mismo espíritu de su abuela o su bisabuela, o el colmo los otros días es que mi mamá, que ustedes saben que es bien morenita, dice que la niña mía, Angie, es idéntica a su bisabuela, que era francesa. Y entonces le va: pero mira el color que tú tienes y el que yo tengo, francés, ¿de dónde? ¿Será que mi bisabuela, cuando venía en el barco esclavo para acá, el barco paró en Francia y por eso tú dices que es francesa? Y entonces ve que ahí empezó a sacarle fotos de la bisabuela de ella. Pero el caso es que aunque las personas no están aquí, sus obras continúan. Es el mismo caso del profeta Elías. Aunque el profeta Elías ya murió, y gracias a Dios no murió, sino que ascendió al cielo en el carro de fuego, aunque él no está acá en la tierra, nosotros entendemos que en el último tiempo, en el tiempo final, van a haber cristianos que se van a levantar con ese mismo espíritu y ese poder que tenía el profeta Elías. Ahora, ¿cuál era el espíritu y el poder del profeta Elías? Yo en la casa en esta semana reflexionaba y decía: bueno, ¿cuáles eran las características que este hombre tenía? Pregunto, ¿este hombre sentía miedo? ¿Huyó del peligro? ¿Se escondió en una cueva? Y entonces usted comienza a analizar la vida del profeta Elías y usted dice: bueno, y me puse a indagar un poquitico más, porque se habla de Samuel, se habla de Sansón, que fueron llamados del vientre de sus padres, pero la infancia del profeta Elías como que no se conoce mucho. Si usted analiza la historia bíblica, usted va a notar en la Biblia que no da muchas características del profeta Elías. Más bien él, como aparece ya en la confrontación, él vivía en una zona alejada y entonces como que aparece de repente. Y cuando usted analiza sus características humanas, usted va a notar que era un hombre igual que usted y que yo. Tenía miedos, tenía luchas, tenía dificultades, pasaba hambre. Y usted, hay un sinnúmero de cosas que, aunque él estaba enrachado es un término beisbolero, él estaba enrachado, le iba bien, una mujer lo hizo correr. ¿Tú te imaginas que una mujer te haga correr?
Bueno, a mí mi esposa me hace correr. Pero en el caso del profeta, él sale huyendo después de una gran victoria. Ahora, el espíritu del profeta Elías, ¿en qué consistía? ¿Por qué este hombre podía estar en una cueva, de repente llamarlo Dios, salir corriendo a cumplir la misión? Porque así mismo como él huye, cuando Dios lo llama, él se presenta. Porque es un Elías que de repente dice: no va a llover, se va, regresa ante el rey, Jezabel lo persigue. ¿Cómo tú vas a ir al lugar de donde tú saliste corriendo? Hermanos, yo creo que el secreto de este hombre estaba en que él era un hombre de oración. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que cuando tú analizas al profeta Elías, él era una persona que allí se paró, hizo descender fuego del cielo, pero yo no creo que el fuego del cielo descendió en ese momento allí porque él era el gran Elías, sino porque Elías era un hombre que oraba en secreto. Porque es muy fácil orar en público y pararse. Yo recuerdo que había un hermano en mi iglesia donde me crié en Marianao, un amigo mío, que él siempre: oye, compadre, habla ahí con el anciano para que me den la oración y para tener la lectura, porque yo quiero que me vean parado ahí adelante. Hay hermanos, hay otros que le da pena, pero hay otros que le gusta. Pues orar en público es muy fácil. A mucha gente le gusta. Ahora, donde realmente es difícil orar es en privado. ¿Saben por qué? Porque cuando usted ora en privado, realmente es porque usted lo quiere hacer de verdad. Y la Biblia dice: mas tú cuando ores, Mateo 6:6, entra a la iglesia y ora en público. ¿Dice eso la Biblia? Dice la Biblia: ora y entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Yo me imagino que la recompensa de Elías, ese espíritu que él tenía, era producto de una vida íntima de oración. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo orar? Somos fáciles imitando a Elías en huir cuando hay problemas, ¿sí o no? La parte de Elías de huir, de correr, de esconderse, en esa somos buenísimos. Pastor, y usted, yo también, usted me conoce. Pero la parte de oración de Elías, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué? Yo cuando era pequeño pensaba que en primer lugar la oración era para los viejitos, ¿sí o no? Cuando usted está reunido en una junta y dicen departamento de oración, ¿en quién usted piensa? ¿En un joven de 15 años? No. Usted dice: ¿quién es el que más cana tiene? Más arruga. Adriana, no tiene nada que ver contigo, yo sé que tú eres la directora de oración, pero cuando usted piensa en alguien para que lleve el ministerio de oración, jamás, yo no he estado en ninguna iglesia que el que lleve este ministerio es un joven. Entonces a nosotros automáticamente nos cuesta trabajo orar porque nosotros pensamos: no, la oración en primer lugar, yo lo pensaba así, es para los viejitos. Esa era la percepción mía, porque cuando yo era joven en la iglesia, yo recuerdo que la directora de oración era Macrina, que usted la soplaba y se caía. Y entonces el mensaje que como jóvenes recibimos es: la oración es para ¿quiénes? Para los viejos. Lo segundo es que también yo pensaba que la oración era para los deprimidos. Cuando usted llega un miércoles de noche a la iglesia: hermanos, oren por mí que me siento mal, no sé, estoy deprimido, tengo problemas. Yo nunca he visto a nadie diciendo: hermano, oren por mí porque estoy feliz. Entonces usted dice automáticamente en su mente, como joven o como adulto o recién llegado a la iglesia: la oración es para el que está deprimido. También yo pensaba que la oración era para los que están tristes. Oh, si usted se siente triste, ¿qué cosa? Ore. No, pero si está alegre, ore también.
Ahora, también mi percepción, estaba equivocado, pero les estoy diciendo lo que yo pensaba. Yo pensaba que la oración era para las personas amargadas. ¿Usted ha visto a alguien en la iglesia por lo general que promueve el espíritu de oración, que tenga una sonrisa en el rostro? Bueno, aquí no, porque aquí tenemos a la hermana que siempre se está riendo, pero hermanos, vamos a orar, pero con una seriedad. Y no es malo estar serio, pero hermanos, relájese, sonría un poco. Cristo está con usted, amén. Y saben, yo pensé que la oración era para todo ese tipo de personas. Hasta un día que pasé por un momento verdaderamente de crisis y comencé a orar. Y me di cuenta que es verdad, que la oración es para todo ese tipo de personas. Pero la oración tiene que producir un efecto en tu vida. Y el efecto tiene que ser que te tiene que sacar de la crisis. Y una vez que te saque de la crisis, tú tienes que luchar por contagiar a todo el mundo. Que en la oración es donde está el poder para vencer el cristiano. Y eso fue lo que pasó con Elías. Elías era un jovencito allá tirado y estaba viendo la decadencia del pueblo y lo hacía en oración. Hasta un día dijo: sí, yo solo he quedado, pero él se dio cuenta que no era él solo, pero él comenzó a prender esa chispa, esa llama. Él llevó al pueblo a un espíritu de oración. Pero la realidad es que aunque yo les esté predicando este sermón, ustedes van a decir: pastor, está muy bonito, pero realmente es bien difícil tener ese espíritu de oración que tenía el profeta Elías. Ahora, te preguntarás, ¿por qué es tan difícil? En primer lugar, es difícil porque la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Miren, en Mateo 26:41 dice lo siguiente, léalo conmigo. Velad y orad para que no entréis en ¿qué cosa? En tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué cosa? Dispuesto, presto. Pero ¿cómo es la carne? ¿Cómo es la carne, hermano? Ahora usted dirá: pastor, la carne lo que te pide es comida. Pastor, la carne lo que pide ¿qué cosa es? Cama. La carne pide Facebook. La carne pide chisme. ¿Le gusta a usted el chisme? Claro. La carne pide televisión, novelas, películas. La carne por lo general es débil. Ahora, escuche esto. Usted quizás pueda decir: pastor, claro, la tecnología, la pantalla, el Facebook, el internet es el culpable de que la carne sea débil. Pero cuando no existía nada de eso, ya la carne era débil. ¿Cómo, pastor? Sí. Dice que en la ocasión que Jesús fue al monte allí a orar, le dijo a sus discípulos: ¿qué cosa? Oren conmigo. ¿Y saben qué le pasó a los discípulos? Lo que me pasa a mí cuando estoy viendo una película. Yo por lo general a veces digo: mi amor, voy a ver una película. Entonces Becky me dice: ¿qué parte de la película es esta? La séptima, porque yo empiezo a verla y ya cuando han pasado 10 minutos estoy dormido. Entonces ella la continúa viendo. Y entonces al otro día digo: pues como es Netflix, la voy a seguir en el mismo lugar. Y entonces veo como las 11 partes de una misma película. Porque el ser humano por lo general prefiere dormir antes que estar velando, antes que estar atento. Y los discípulos, cuando no existía Netflix, no existía nada de esto, ya los discípulos, cuando Jesús les dijo: oren, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Ahora, queridos hermanos, existen en la iglesia por lo menos 3 grupos de hermanos. ¿Cuántos grupos existen en la iglesia? 3 grupos. Escuche esto. El primer grupo son los que están dominados por la carne. Dijimos que la carne era débil, ¿verdad? El primer grupo son los que están dominados por la carne. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del espíritu. Ahora, al carnal no le importa nada de lo que Dios le diga.
El carnal lo que piensa es en las cosas de ¿qué cosa? De la carne. Puede descender un ángel ahí, a él no le importa, porque él está dominado por ¿qué cosa? Por la carne. Hay un segundo, el que es el grupo de los dictadores. Son los cristianos que quieren dominar a todo el mundo. ¿Usted conoce ese grupo de cristianos? Los primeros son los que viven por la carne. El segundo grupo son los que son dictadores. Son cristianos que quieren dominar a todo el mundo en la iglesia. Se la pasan hablando solo de juicio. Se la pasan diciendo, te vas a ir con el diablo si tú no oras. ¿Usted no conoce gente de ese estilo? Que quiere dominar a la gente intimidándolos con la palabra de Dios. Yo recuerdo que dice la historia que había un pastor que quería enseñarles a la gente, aunque nosotros entendemos que el infierno como tal no existe ahora mismo físicamente. Dice que este pastor creía en el infierno y le quiso enseñar a los miembros de la iglesia que el infierno era real. Y prendió una vela e hizo a los miembros de la iglesia pasar y que tocaran el fuego de la vela. Toque la vela. No, pastor, que quema. Bueno, eso le va a pasar a usted si no acepta a Dios en su vida. ¿Ustedes creen que eso es una manera de predicar el evangelio? Y hay cristianos que son dictadores. Quieren que tú creas en Dios, que busques de Dios y hablan de juicio, de miedo, de que te vas a perder, de que te va a ir mal. Ahora, querido hermano, tienes que entender una cosa, que también hay un tercer grupo y son el grupo de los conquistadores. Son aquellos que disciplinan la carne y le enseñan a deleitarse en las cosas de Dios. ¿Ustedes creen que Elías era un hombre que él se deleitaba así por así en las cosas de Dios? Yo me imagino que él entrenaba su carne, él entrenaba su espíritu para buscar de Dios. Usted tiene que intencionalmente ayunar. Usted tiene que intencionalmente separar tiempo para pasarlo con Dios. Y mira, hermano, este es un país facilito, tú te olvidas de Dios en este país. Porque la vida es tan vertiginosa, la vida es tan veloz. Miren, aquí te pasan 10 años y usted ni cuenta se da. Aquí amaneció, estamos en la iglesia y ahorita usted lo que está es pensando cuando salga, levantarse a las 6 de la mañana para salir a trabajar. Y así se le va la semana. Pero nosotros tenemos que aprender a conquistar tiempo con Dios en oración. Y eso va a hacer que nosotros podamos controlar nuestra carne y podamos ser cristianos que tengamos el espíritu y el poder del profeta Elías. Es bueno que ayunemos, que oremos. Tenemos que aprender a disciplinar. Ahora, yo me pregunto una cosa. ¿Elías era un hombre de oración, sí o no? Sí. Eliseo era un hombre de oración, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué Jesucristo pasaba las noches enteras orando? Bueno, pastor, porque era Jesús. Por eso mismo, era Jesús. ¿Te imaginas? El árbol verde la noche entera orando. Y los discípulos y nosotros hoy día no podemos entrenar nuestra carne, aunque sea pasando tiempo con Dios intencionalmente. Porque si usted no es intencional, créame que siempre el diablo va a encontrar alguna cosa para que usted no busque lo espiritual y no tenga el espíritu y el poder del profeta Elías. Ahora, querido hermano, una de las cosas que nos hace difícil ser personas de oración es que hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de la persona que ora. ¿Usted sabía eso? Al diablo no le gusta que usted ore. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni qué cosa, ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. ¿De qué siglo? De este. Contra huestes espirituales de maldad. ¿En qué regiones? En las regiones celestes. Hermano, ¿contra quién es nuestra lucha?
Nuestra lucha es contra un enemigo invisible que no vemos. Cuando el enemigo es visible es más fácil, pero cuando es invisible es difícil pelear con el enemigo. Y ahora, cuando usted decide orar, el diablo también va a decidir entorpecer ese momento de usted íntimo de oración. Ahora, Elías sabía esto y por eso Elías oraba, como les hablaba el sábado anterior. Elías, cuando hizo descender lluvia del cielo, él se mantuvo orando, él persistía porque había una lucha entre el bien y el mal. ¿Te imaginas cuando Elías estaba orando para que descendiera fuego del cielo? Dice el espíritu de profecía que el diablo quería aunque sea prender una chispita, pero no pudo, porque hay poder en la oración. Y así mismo usted, cuando esté en plena lucha y las fuerzas del mal te opriman y comiencen a traerte crisis económica, crisis en el matrimonio, crisis en el trabajo, crisis en la iglesia, crisis donde quiera que tú vayas, tírate a orar. Y vas a ver que las fuerzas del mal se tienen que ir. Ahora, escucha, hermano. Si hay algo que conoce bien el diablo, es cristianos que tienen el espíritu y el poder de Elías de orar y hacer que las cosas sucedan. Porque el diablo fue derrotado en el Mar Rojo por la oración de un hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él fue derrotado en el Monte Carmelo por la oración ¿de quién? De un hombre. Él fue derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando Cristo oraba y decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí el diablo fue derrotado por la gloria de Dios. Él fue derrotado cuando apresaron a Pedro y la iglesia comenzó a orar y las cárceles, el milagro sucedió, las cárceles fueron abiertas. Él también fue derrotado por Ana después de ser maltratada por el sacerdote. Ella, después de orar, teniendo un vientre seco, fue capaz de dar a luz por el poder de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Él fue derrotado cuando por la oración de un hombre llamado Josué, el sol y la luna se detuvieron. Hay poder en la oración. Y como el diablo sabe eso, el diablo va a traer oposición. El diablo va a querer que cuando tú te tires a orar, las fuerzas del mal también se van a activar. Pero cuando tú sientas sueño, pesar, que de qué vale estar orando, piensa que así mismo como el infierno se levanta en tu contra, contigo se levanta Jehová de los ejércitos. Y en tercer lugar, nos cuesta mucho trabajo orar porque mi relación con Dios está fracturada. Quiere decir que a veces nos da vergüenza orar, pero tenemos que aprender a tener el espíritu y el poder del profeta Elías. Y les comencé hablando al inicio que cuando miraba las características del profeta Elías, era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Que tenía el poder de hacer grandes cosas para Dios, pero también salía corriendo a esconderse en una cueva. Pero ¿sabes qué es lo lindo de la historia del profeta? Que estando ahí en la cueva, Dios lo fue a visitar. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir, hermano, que a veces el diablo pelea en tu contra y te dice: ¿cómo que tú vas a tener el poder y el espíritu del profeta Elías si eres un pecador? Tú le has fallado a Dios. ¿Con qué cara tú vas a orar? ¿Con qué moral te vas a parar a pedirle a un Dios santo si tú no eres santo? ¿Tú crees que el profeta Elías allí en la cueva no le pasaron todos esos pensamientos por la mente? Yo imaginando la escena, yo estoy convencido que el diablo venía a su oído y le susurraba: eres un cobarde. ¿Dónde está tu fe en Dios? Una mujercita te hizo correr. Tú no tienes poder, nada.
Sí, hiciste descender fuego del cielo por casualidad, pero tú no eres nadie. Allí tirado ese gran hombre en la cueva. Y querido hermano, si el diablo pudo hacer eso con Elías, un hombre que acababa de hacer grandes hazañas para Dios, ¿qué no puede hacer contigo y conmigo? Pero lo lindo de esta historia es que así mismo como Dios se metió en la cueva con Elías, se mete hoy dentro del problema que tú puedas tener. Él entra en tu casa, Él entra en tu vida, Él entra en la prisión, Él entra en tu conflicto en el trabajo. Él entra allí y te dice: hijo mío, levántate, órame a mí que soy tu padre, y si oras a mí con fe, yo te levantaré. Y el Espíritu Santo, en el silbo suave y apacible, se metió en aquella cueva y le dijo a Elías: no vas a morir, levántate porque duro camino te resta. Querida iglesia de Boca, querido hermano que estás a través de las redes sociales, hoy yo te digo: levántate por el poder de Dios, clama en oración, busca al Dios poderoso, porque largo camino te resta. Dios nos ha llamado a que seamos personas de oración, personas con el espíritu y el poder de Elías, que podamos orar y que los enfermos se sanen para la gloria de Dios, que podamos elevar oración por el que está allí quebrantado y triste, y esta persona se reanime, que podamos decirle a un hermano: hermano, venga, arrodíllese conmigo, que Dios le va a dar trabajo, y que Dios diga: voy a ayudar a ese hermano por esa oración de fe, y que ese hermano que resolvió trabajo diga: todavía hay un Dios que responde las oraciones. Dios nos ha llamado a eso, a que tengamos el mismo espíritu y el poder de Elías. Termino leyéndote el texto con el que comencé. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. Querido hermano, tenemos la responsabilidad de ser personas de oración, que contagiemos a nuestra iglesia, que contagiemos a nuestros hermanos, para que la iglesia se levante y con este espíritu podamos contagiar al mundo, y que Cristo venga, y venga pronto para la gloria de Dios. Elías se levantó y logró un cambio en su tiempo. Hoy Dios quiere que tú, todos tengamos este mismo espíritu, estas mismas características, que nos levantemos, que oremos y que clamemos a un Dios poderoso, que todavía continúa en el negocio de responder oraciones hechas con fe. Querido hermano, no importa cuál sea tu problema, clama a Dios por fe, clama a Dios con fe, clama a Dios con fe, y Dios te responderá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy te llamo a que al salir de este lugar regreses a tu casa y en tu aposento más secreto recargues las baterías espirituales de tu vida, comiences a tener una vida de oración, de devoción, y verás el poder de Dios. ¿Cuántos quieren tener el espíritu y el poder del profeta Elías? Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra. A veces tenemos conceptos cerrados y equivocados de la oración, pero Dios nos ha desafiado a través de su palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es real. Y toda aquella persona que clamó, que vivió una vida de devoción y de oración, los cielos se abrieron, las aguas se abrieron, las cárceles se abrieron, fueron echados en paila de aceite y sobrevivieron, echados en hornos de fuego y el fuego no los pudo tocar. Porque hay poder en el cristiano que ora. Hay un infierno, está el diablo como león rugiente buscando para devorarnos.
Está el diablo que se levanta en oposición en nuestra contra. Pero gracias, Señor, porque así mismo como el diablo se levanta, con nosotros se levanta el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos. Así que, querido Padre, permite que por muy dura que sea la lucha, caigamos de rodillas y clamemos al Dios que todo lo puede. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.